Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Bajo las luces brillantes del escenario, las miradas se cruzaban con una intensidad que traspasaba la ficción. Cada gesto, cada palabra, parecía tener un eco en la vida real, como si los personajes y las personas fueran la misma entidad. La química en escena era innegable, pero lo que sucedía entre bastidores despertaba todavía más interés. En medio de un calendario apretado, los ensayos se volvían espacios cargados de emociones encontradas. Lo que para el público era pura interpretación, para ellos podía ser una extensión de conversaciones no resueltas. Y así, cada día de trabajo se transformaba en un delicado juego de equilibrios. En los rodajes más intensos, el ambiente se llenaba de una tensión que mezclaba profesionalismo y sentimientos personales. Los ensayos se repetían una y otra vez, buscando la perfección, mientras las miradas prolongadas y los silencios cargados decían más que cualquier diálogo escrito. Los rumores sobre incomodidad en ciertas escenas se colaban entre el equipo, aunque nunca se confirmaban del todo. Mahaseen insistía en que todo era parte de su trabajo, pero no todos estaban convencidos. En las pausas para café, las conversaciones parecían girar siempre en torno a ellos. Y aunque lo negaran, las emociones eran imposibles de ocultar. El ritmo frenético de las grabaciones no dejaba mucho margen para respirar. Las jornadas comenzaban temprano y terminaban entrada la noche, dejando poco espacio para desconectar. En ese contexto, cualquier diferencia de opinión podía adquirir proporciones desmedidas. Lo que en otro momento habría sido un comentario pasajero, en el set se convertía en una discusión soterrada. Seng, a veces, prefería mantenerse en silencio antes que avivar el fuego. Mahaseen, por su parte, apostaba por seguir el guión al pie de la letra, sin dar espacio a interpretaciones. Aún así, la complicidad entre ambos era innegable. El público percibía una conexión auténtica, que iba más allá de las líneas escritas. Las escenas íntimas, lejos de ser meras interpretaciones, tenían un realismo que alimentaba las conversaciones en redes sociales. Sin embargo, esa misma intensidad podía desgastarlos emocionalmente. Trabajar codo a codo durante tantas horas al día exigía una capacidad de control admirable. Y aunque intentaban mantener todo bajo un marco profesional, las emociones no siempre respetaban ese límite. Detrás de las cámaras, el ambiente cambiaba drásticamente. El bullicio del rodaje daba paso a momentos de calma en los que era posible leer las expresiones con más claridad. A veces, el silencio decía mucho más que cualquier palabra. El equipo aprendió a identificar cuando algo no marchaba bien. Una mirada esquiva, un gesto rápido, eran suficientes para intuir la tensión. Y aunque el trabajo continuaba, esas corrientes subterráneas se hacían sentir. Las escenas que requerían contacto cercano eran, para algunos, las más reveladoras. La manera en que Seng y Mahaseen interactuaban en esos momentos parecía cargar de electricidad el ambiente. No era solo actuación, había algo más, algo que no se podía ensayar. Aún así, ambos defendían la profesionalidad por encima de todo. Para ellos, la clave estaba en separar los sentimientos del guión. Aunque no siempre fuera sencillo, las cámaras podían captarlo todo, pero había emociones que se escapaban incluso a los mejores planos. En las entrevistas solían restar importancia a cualquier rumor. Con sonrisas ensayadas, aseguraban que lo que se veía en pantalla era fruto de un arduo trabajo en equipo. Sin embargo, las preguntas incómodas nunca dejaban de llegar. Los periodistas insistían en querer saber qué pasaba realmente entre ellos fuera del set. Seng, en esas ocasiones, respondía con frases breves y medidas. Mahaseen, en cambio. Aún así, la curiosidad del público no se apagaba. La presión mediática añadía otra capa de complejidad. No solo debían lidiar con los desafíos de la producción, sino también con la constante atención de la prensa y los fans. Cada gesto, cada palabra, era analizado al detalle en redes sociales. Un simple cambio en la forma de saludarse podía generar teorías. Incluso las fotos tomadas entre tomas se convertían en material para especulaciones.
Vivir bajo ese escrutinio era un reto diario. A pesar de todo, ambos compartían un profundo respeto por su trabajo. Sabían que el éxito de la serie dependía de la credibilidad de sus interpretaciones. Por eso, aunque surgieran tensiones, se esforzaban por mantener la armonía en escena. El compromiso con el proyecto estaba por encima de cualquier diferencia personal. Y aunque la línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba, encontraban maneras de avanzar. En las pausas más largas, era posible verlos conversando en voz baja, quizá resolviendo algún malentendido. A veces, esas charlas terminaban con una risa compartida, como si todo quedara atrás. Otras veces, el gesto serio permanecía, pero siempre regresaban al set con la misma energía, como si nada hubiera pasado. Esa capacidad de recomponerse era una de sus mayores fortalezas. Las jornadas de grabación más duras ponían a prueba su paciencia. Repetir una misma escena decenas de veces no solo exigía resistencia física, sino también emocional. En esos momentos, cualquier fricción podía sentirse amplificada. Sin embargo, ambos sabían que el trabajo en equipo era esencial. Por eso, intentaban apoyarse mutuamente, incluso cuando no estaban de acuerdo. El resultado, a ojos del espectador, era impecable. El equipo técnico también jugaba un papel importante en mantener la calma. Sabían cuándo intervenir y cuándo dejar que las cosas fluyeran por sí solas. En ocasiones, una pausa estratégica servía para relajar el ambiente. La empatía del equipo era clave para que todo siguiera adelante. Después de todo, la armonía detrás de las cámaras se reflejaba en el producto final. Las escenas más esperadas por el público eran también las más exigentes para ellos. La carga emocional que implicaban no siempre era fácil de manejar. Mahasin, con su disciplina, buscaba concentrarse únicamente en el guión. Zeng, en cambio, parecía necesitar un momento de desconexión antes de volver a filmar. Esa diferencia de enfoques era evidente, pero no impedía que lograran el resultado deseado. A medida que avanzaba la temporada, aprendieron a adaptarse mejor el uno al otro. Las discusiones se volvieron menos frecuentes y las risas más comunes. Encontraron un ritmo propio que les permitía trabajar sin tanta fricción. La experiencia les enseñó que la comunicación era su mejor herramienta. Y poco a poco, las tensiones dejaron de ser tan evidentes para el resto del equipo. No obstante, los rumores nunca desaparecieron del todo. Siempre había quien aseguraba que algo más pasaba entre ellos. Los gestos, las miradas, alimentaban esas teorías. Pero mientras no hubiera confirmaciones, todo quedaba en el terreno de la especulación. Y quizá, esa incertidumbre era parte de la magia que mantenía al público enganchado. Los días de rodaje en exteriores ofrecían un respiro. El cambio de ambiente parecía ayudar a distender las tensiones. Pasadas tomataciones postos separadas. Siempre como por la estación de las tensiones. En esos momentos era más común verlos compartiendo bromas o caminando juntos entre escena y escena. El aire libre y la luz natural parecían suavizar las emociones. Y aunque el trabajo seguía siendo intenso, la atmósfera se volvía más ligera. Las noches previas a las grabaciones más importantes solían estar llenas de preparación. Ambos repasaban sus textos y practicaban las escenas más complejas. En esos instantes, el respeto profesional se imponía a cualquier diferencia. El objetivo era claro, dar lo mejor de sí mismos frente a las cámaras. Y aunque la presión era alta, la satisfacción de un trabajo bien hecho lo compensaba todo. La relación entre ellos, ya fuera estrictamente profesional o algo más, se había convertido en uno de los temas favoritos de los seguidores. Cada nueva escena juntos era analizada minuciosamente. Las redes sociales se llenaban de comentarios y teorías. Y, de algún modo, ese interés constante también beneficiaba a la serie. El misterio era un ingrediente que mantenía viva la conversación. Incluso cuando las jornadas terminaban tarde, había un sentido de compromiso que los impulsaba a seguir. Sabían que su trabajo tenía un impacto en la audiencia, y eso les motivaba. El cansancio era real, pero también lo era la pasión por lo que hacían. Y aunque el equilibrio entre amor y trabajo no fuera perfecto, encontraban maneras de mantenerlo.
La temporada llegó a su punto más alto con escenas que exigieron una conexión total entre ellos. En esos momentos, era imposible distinguir dónde terminaba la actuación y comenzaba lo real. El público, fascinado, seguía cada detalle. Y aunque para ellos fuera solo parte del trabajo, las emociones que transmitían parecían demasiado auténticas para ser fingidas. Con el tiempo, la dinámica entre ambos se volvió más estable. Aprendieron a leer las señales y a anticipar las reacciones del otro. Esa complicidad, nacida de horas y horas de trabajo conjunto, se reflejaba en pantalla de forma natural. Y aunque los desafíos no desaparecían, la experiencia les daba nuevas herramientas para afrontarlos. El final de la temporada trajo consigo una mezcla de alivio y nostalgia. Habían superado días intensos, discusiones y momentos de risa. La relación profesional, fortalecida por cada obstáculo, quedaba lista para nuevos proyectos. Y aunque el amor y el trabajo siguieran entrelazados, parecía que habían encontrado un modo de hacerlo funcionar. El público, por su parte, seguía pidiendo más. Querían verlos juntos en nuevos capítulos, nuevas historias. El interés no mostraba señales de agotamiento. Y mientras esa expectativa continuara, su colaboración seguiría siendo uno de los puntos más fuertes de la serie. Así, entre rodajes, rumores y momentos de auténtica conexión, Zeng y Mahasin continuaron su camino. Una historia en la que el amor y el trabajo no siempre iban de la mano, pero que, de algún modo, lograban avanzar juntos. Y quizás, esa mezcla de realidad y ficción era lo que mantenía a todos atentos. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.